Tengan todos muy buenos días. Hoy es lunes 24. Como todos los días, le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos, absolutamente a todos. Hoy vamos a empezar nuestra jornada de análisis haciendo un breve balance de lo que fue la jornada de viernes y sábado. Debo por demás señalar que fuimos a presentar nuestro testimonio en la marcha del silencio en honor y en homenaje a los caídos. Y la cantidad de personas que asistió fue de verdad muchísima gente. Mucha gente fue a esa actividad. Quiero poner de relieve el valor, el ejemplo de las mujeres en este proceso. Las mujeres han sido baluartes, impulsoras en este proceso. Han demostrado el gentilicio de la mujer andina, el coraje con el que se enfrenta la situación por la que estamos atravesando. La mujer del Táchira y en líneas generales la mujer venezolana ha presentado su testimonio también de ser el nervio y motor de estos procesos de lucha pacífica, democrática y constitucional que estamos llevando adelante. Igual que el caso del movimiento universitario, el movimiento estudiantil, han sido una característica que le pone la diferencia en lo que tiene que ver con el arrojo de este proceso. Para todos ellos mi mayor reconocimiento, sin lugar a dudas, a todos los hombres, lo que nos ha correspondido es también dar la cara en este proceso duro, agudo, pero que de él sin lugar a dudas saldremos adelante. La marcha de los caídos en el Táchira y en Caracas no fue reprimida. Al gobierno le hubiera quedado muy mal reprimir una marcha que se va en oración y precisamente por eso se pudo llegar. Más tarde en el programa hablaremos del tema del plantón y ahorita quiero hacer un análisis con lo que tiene que ver el por qué la protesta pacífica es eficaz frente al autoritarismo. Y esto es un análisis que quiero compartir con ustedes para que lo internalicen y entendamos dos cosas. La clave frente al autoritarismo es la mayor cantidad de personas, vale decir, la mayor masificación. Y la segunda clave es el que sea pacífica la protesta de forma permanente, y ya voy a entrar en detalle sobre este tema. La paz siempre tiene que ser la bandera para nosotros, la sociedad opositora. No porque los que levantamos la bandera de la lucha pacífica seamos como floro o no, simplemente porque la lucha pacífica a quien descoloca es al gobierno. La lucha pacífica al que descoloca es al gobierno, porque le corresponde al gobierno el ejercicio de la represión, que es el error en el que el gobierno ha venido cayendo de forma sistemática. En el intento por acabar la manifestación, los cubanos le han indicado a lo largo de todo este proceso revolucionario que hay que generar temor para poder callar a la oposición o a lo que se denomina la disidencia. Por eso el Estado ha venido arremetiendo brutalmente contra los opositores. Y no de ahorita, desde hace tiempo con Hugo Chávez, para lograr crear lo que llaman el trauma vicario en las personas. Es que las personas tengan la capacidad de ver, pero no de responder frente al abuso y la arbitrariedad, que para que la persona tenga
el efecto de miedo necesita precisamente de esos dos componentes, de la brutalidad y del exceso. Eso es lo que a la gente en un momento determinado le genera esa política de temor. La violencia del Estado genera esa política de temor cuando se actúa de esa manera brutalmente, sin ningún tipo de códigos. Ahora bien, ese es un, esa es una carrera en paralelo que lleva el gobierno frente a la sociedad. Pero la sociedad levanta son banderas, pancartas, pitos, para demostrar su descontento con la precariedad de la calidad de vida, por exigir condiciones de democracia, de libertad, de elecciones generales, de un retorno a la normalidad de la Asamblea Nacional para que pueda establecerse un poder como el de la Asamblea, con plena autonomía que sea capaz de dar el cambio que el país requiere. Y aquí es indispensable lo siguiente, aquí queremos es que las cosas cambien porque lo que está montado es inconstitucional. Entonces, frente a esa pretensión, el gobierno apela a un expediente que ha fracasado en todas partes del mundo, que es la violencia. Ese, esa política de violencia enseñada por los cubanos, a excepción de Cuba, ha fracasado en el resto del mundo. Precisamente por eso es que se han apoyado en este proceso con los paramilitares, y los paramilitares son los que están ejerciendo la acción violenta en la calle, pero ha encontrado a los venezolanos con una determinación. La indignación ha generado una determinación en el ciudadano de no dejar la calle para poder lograr las conquistas frente a un modelo que sabe que lo va a mantener en la pobreza. Entonces, esa represión llegó el momento en que en lugar de disminuir o mermar, lo que hizo fue encender la llama de la protesta por la indignación. Estos hechos de los paramilitares y de los cuerpos de seguridad en la forma represiva como vienen actuando, está encontrando en la sociedad es mucho más apoyo para enfrentar a un régimen que la gente ya sabe que si el gobierno se queda, su autoridad policial va a ser el colectivo, va a ser el paramilitar. Entonces, la participación pacífica de los ciudadanos en Caracas y en el resto del país es una demostración de fuerza. Representa el salto político organizativo. Es el mensaje de mayoría a los cuerpos de seguridad. Es la demostración del músculo contra la represión. ¿Por qué? Porque al final la represión no puede con todos. La represión no puede con todos. Ahí hay una discusión en las fiscalías. A nivel del país se llevan 770 detenidos por protestas. ¿Y hasta dónde va a llegar la cantidad de detenidos? No pueden detener a todos los venezolanos. Por eso es que ha salido una línea desde la propia Fiscalía General de la República a decir no se puede detener, no se puede procesar a venezolanos por estar exigiendo derechos. Ya lo decía el propio Monseñor Moronta, y en las iglesias ayer domingo se estuvo indicando, no se puede criminalizar la protesta, no se puede reprimir cuando se están defendiendo derechos de subsistencia básicos, que es lo que la gente está demandando de un gobierno que nos empobreció. Entonces, el mensaje para las Fuerzas Armadas, para las fuerzas represivas, ustedes están peleando contra todo un pueblo y no pueden vencer a todo el pueblo. Esa es la clave, el
todos. Si todos nos movemos, lo de arriba se mueve. De eso no tengan la menor duda. Entonces, los cuerpos armados, los cuerpos represivos, los cuerpos paramilitares del gobierno, saben que están peleando contra todo un pueblo y al pueblo no lo van a vencer. Ese mensaje va minando. El mensaje cuando los cuerpos de seguridad ven a la sociedad marchando en bloque, empieza a minar la moral del funcionario. ¿Por qué? Bueno, porque ese funcionario también hace cola, porque ese funcionario no le alcanza la plata, porque ese funcionario sabe que el que está al frente peleando por un mejor país está peleando por el mejor país de ellos también. Pero ¿cuál es la clave? Todos. La clave es el todos. Demostrar que nuestra fuerza es tan pero tan superior que los únicos que faltan son ellos. Entonces, ahí es cuando el funcionario dice, Dios mío, por aquí el pueblo está, todo el pueblo se alzó. Me voy a oponer yo a todo lo que está pensando el pueblo, a todo lo que está protestando el pueblo. Y por supuesto empiezan a mirar el riesgo de ponerse del lado de una minoría que lo que quiere es reprimir, pero que al final quieren buscar prebendas de negociación para salir al exterior eh, libres de alguna manera. Entonces, eso es lo que el funcionario tiene que empezar a ver. Ellos están luchando contra un pueblo, pero están defendiendo a unos burócratas que ya están en Estados Unidos, que sus inversiones las tienen fuera del país, que sus familias las tienen fuera del país, que aquí no viven, que aquí están circunstancialmente porque están en el cargo de gobierno que les da el dinero para enriquecer y darse la vida de millonarios en Estados Unidos. Circulan por las redes, por cierto, unos videos conforme al cual al presidente de Venezolana de Televisión lo consiguieron los venezolanos comprando televisores en Miami. ¿Y qué le dijeron los venezolanos en Miami? Tú eres un ladrón. Tú vienes a ti te gusta el socialismo y el comunismo en Venezuela para los venezolanos. Y aquí en Estados Unidos y en el resto del mundo andamos los venezolanos pasando trabajo. Y ustedes que hablan contra el imperio vienen a comprar las cosas en el imperio. A la hija de Jorge Rodríguez en Canadá se fue para un restaurante venezolano y cuando se dio cuenta que no la atendían, preguntó ¿por qué no me atienden? Y le dijeron, porque por culpa de usted y su familia, y muchos como su familia, los venezolanos estamos pasando hambre y trabajo en el resto del mundo, incluyendo aquí donde usted está pidiendo comida. Y le dijeron, no la vamos a atender. Vale decir, los venezolanos empezaron también a decirle a los funcionarios, a Servando le dijeron que a ti tanto que te encanta el antiimperialismo en Venezuela, pero vives en Estados Unidos, o al embajador de Venezuela en España, que entonces lo encuentran los venezolanos a la salida de un hotel, de un restaurante lujosísimo, y le dijeron, ah, pero claro, perfecto, aquí es donde te gusta aquí es donde te gusta el socialismo, no te gusta el socialismo en Venezuela, te gustas aquí en España, dándote la buena vida. Entonces, ese funcionario empieza a ver que él está defendiendo a un grupo que a lo mejor ya está tratando de hacer negociaciones para ver cómo quedan impunes en el proceso de irse. Ese es el mensaje que tienen que tener los cuerpos de seguridad, porque en venezolanos somos todos. Y este problema lo tenemos que resolver todos, pero de forma civilizada, no con barbarie. Bueno, el gobierno nacional en medio de su incomprensión frente a una población que decidió salir y no retornar hasta que se resuelva el problema en Venezuela, encuentra el gobierno en una seria contradicción. Hay quienes en el gobierno apuestan a aumentar la represión y seguir con eh, la persecución selectiva a dirigentes políticos. Aun cuando el presidente habla de paz, ustedes saben que él habla de paz, pero de una vez habla de los colectivos y el presidente Maduro en eso es altamente contradictorio. Ahora bien, ayer el presidente Maduro
dijo que él quiere elecciones ya, que está altamente deseoso por elecciones. Pero además señaló que él va a proponer una fórmula para refundar el país, refundar la nación. Y ha dejado colar la idea de una Asamblea Nacional Constituyente, la convocatoria a una constituyente. Ahora bien, para cualquier fórmula de solución, y ustedes me lo han escuchado, es indispensable siempre la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Pero es indispensable que tengamos claro primero lo siguiente. Un proceso electoral en Venezuela requiere un Consejo Nacional Electoral nuevo. Y requiere un Consejo Nacional Electoral nuevo porque lo que se ha venido pidiendo son elecciones generales, más no cronograma de elecciones. Hay que tener claro esto porque cuando se habla de elecciones generales, se habla de una mega elección en un mismo día, una misma hora, para todos los cargos. Esa elección que pueda verificarse en Venezuela tiene que ser con un Consejo Nacional Electoral distinto al actual, distinto al actual, incluso con veeduría internacional, porque nosotros no podemos ir a un proceso electoral nuevamente con las reglas que el gobierno impone o que las comadres en el Consejo Nacional Electoral deciden imponer. No, está aprobada la amplísima mayoría. Ayer el presidente dio su mensaje dominical desde el Ávila. Ya no quiere bajar a los sectores urbanos y populares menos. La marcha, la marcha del silencio que llegó a Montalbán encontró a su paso por la cota 905 el aplauso de la gente que estaba llegando al oeste de Caracas y que del oeste también se movilizaron. De tal manera que el último bastión que tenía el gobierno, que era Caracas, quedó demostrado que ya no es tal bastión. De tal manera que aquí ya en Venezuela ya somos el 90% que está pidiendo cambio. Y la respuesta del presidente Maduro no puede seguir siendo bailando. No, porque aquí ya van 11 muertos. No puede ser bailando con 770 venezolanos presos. Eso no puede ser. Entonces, para la constituyente es exactamente lo mismo. Nosotros no podemos aceptar un proceso constituyente con los poderes públicos controlados por el gobierno, que el gobierno entonces determina las bases constituyentes, determina la pregunta. No, eso no puede ser, eso no es así. Vale decir, aun cuando el presidente quiera una constituyente, nosotros queremos un cambio total. Un cambio total. Y eso, permítame decírselos, tenemos que tenerlo claro. Aquí el gobierno tiene muy pocas alternativas. Cuando el gobierno establece una responsabilidad en José Vicente Rangel y en Escadrá, vayan a ver qué se logra para hablar, para conversar. Ahora está diciéndole a la gente de la OEA que vengan a Venezuela, pero ya, no es pasado, no, ya tienen que venir. Eso le indica que tiene las situaciones internas muy, pero muy desfavorables, frente a otro sector que frente a la radicalización le está diciendo, hermano, las cosas se están haciendo mal. Entonces, en este punto, el gobierno ya no tiene margen de maniobra. El gobierno no tiene ni siquiera margen de maniobra para pedir diálogo. Todo eso está superado. Aquí la única posibilidad de encuentro es en la fijación de una salida y la salida pasa por varias cosas, pero en todo caso pasa por el restablecimiento de las competencias de la Asamblea Nacional totales, pasa por un nuevo Consejo Nacional Electoral y pasa por un nuevo proceso electoral. Nosotros no podemos comprarle la pólvora al gobierno de una Asamblea Nacional Constituyente, aun cuando ello implique una elección, porque eso es darse Maduro más tiempo. Cuando aquí queremos es una elección general. Es más, aquí no se quiere ni siquiera elecciones regionales separadas de lo que pueda ser una solución nacional del problema que tenemos de la implantación de un modelo por el que nadie votó, y es ahí donde subyace
la real crisis de la Venezuela de hoy. La crisis económica, política, social e institucional que hoy tenemos es precisamente por la implantación de un modelo por el que nadie ha votado. Es ahí donde está la razón de la crisis, que Maduro ni su compañía han querido admitir, no han querido admitir que ese es el problema. Y entonces, claro, ahora se encuentran con una sociedad activa, unida, movilizada, que le está diciendo, no, aquí es que vamos a resolverlo todo, todo. Y por supuesto, toda esta cantidad de corruptos civiles y militares que tienen entonces inversiones en Estados Unidos, viven aquí, tienen la beca del cambio del dólar a bolívar, etcétera. Bueno, ellos están diciendo, bueno, que Maduro es el que tiene que irse, nosotros ya estamos acomodados. No, un momentico, aquí la situación de Venezuela es de una pobreza miserable, a donde la corrupción lo trajo. Entonces, poner las cosas en orden pasa por la justicia, justicia que vamos a invocar de forma permanente. Bueno, hoy está convocado el gran plantón en todo el país. Lo define la Mesa de la Unidad como un plantón contra la dictadura. La Mesa de la Unidad que por demás debe incorporar a los gremios a su base de dirección. Y en el caso del Táchira, quiero decirles que a COPEI tienen que incorporarlo. Me he enterado que el sábado me enteré que COPEI no forma parte de la Mesa de la Unidad Democrática, porque como tiene una situación irregular con el caso de la validación, vale decir que hay un problema desde el punto de vista legal con COPEI, pues simplemente los han sacado de la Mesa de la Unidad. Y yo creo que la Mesa de la Unidad, siendo de oposición, no puede jugar con las reglas del gobierno para calificar a sus miembros. Yo creo que todo el mundo en el Táchira sabe que COPEI es un partido que existe, que tiene vitalidad, que tiene dirigentes y por tanto deben incorporarlo a la mesa de la unidad, a la mesa de la unidad, porque la mesa de la unidad no debe ser otra cosa sino la sumatoria de todas las partes de una sociedad democrática y si se trata de partidos más aún, indistintamente que el Consejo Nacional Electoral no le dé la calificación de partido, tienen que asumirlo como tal. De tal manera que invito a la mesa de la unidad, al resto de los partidos, a que incorporen a COPEI y incorporando a COPEI, incorporen también a los distintos gremios que hacen vida en el Táchira para que sea una dirección plural que tenga un alcance mayor desde el punto de vista del ejercicio de la representación. Por otro lado, señalar que donde exista concentración poblacional, como en el caso del juego de fútbol ayer, siempre va a existir una protesta contra el gobierno, porque la Guardia Nacional no puede pretender que la gente aplauda al gobierno cuando el gobierno ha fracasado largamente en este país. De tal manera que la Guardia Nacional debe ahorrarse la represión y entender que los venezolanos están hartos y cansados de un gobierno mentiroso, cuentero, comunista, que se encargó de acabar con el país, con sus instituciones y que además asaltaron la riqueza del país. Esta circunstancia que se presentó ayer en Pueblo Nuevo es bastante lamentable. Pero indicar, por ejemplo, también, para que ustedes se den cuenta de lo siguiente, a este gobierno le gusta estatizar todo, nada le gusta que sea privado, salvo lo que le corresponde a sus entornos. Lo que le toca a sus entornos sí le gusta lo privado. Entonces, han entregado una concesión de las instalaciones deportivas de Pueblo Nuevo y de los gimnasios que están en su alrededor a una empresa privada. Entonces, en ese caso sí les gusta lo privado, cuando se trata de lo privado de los entornos, pero no les gusta lo privado en el sector productivo o que otra gente también tenga derecho entonces a gozar del proceso de privatización que implica la entrega de las instalaciones deportivas a empresas privadas por concesión. Entonces, esto le tiene que significar a usted, el chavista de base, el que todavía cree en esta revolución. Entonces, mire, no le gusta lo privado para los demás, pero para ellos sí. Para lo de ellos sí les gusta lo privado. Bueno, entonces hoy es el plantón.
Lo importante de destacar en este caso del plantón es que el plantón no es una tranca. El plantón no es una tranca. El plantón es un ejercicio de presentación, es un ejercicio de donde todos debemos salir a la calle en los distintos puntos de nuestros sectores de vivienda, sectores de barrios, urbanizaciones, carreteras, pueblos, salir a presentarnos, a plantarnos como seres humanos que somos y mostrar nuestra inconformidad. Se trata de eso y se trata de que sea todo el día. De tal manera que a los empresarios les digo, regálenle un día a Venezuela, a los trabajadores les digo, regálenle un día a Venezuela, al trabajador informal, regálele un día a Venezuela, al trabajador formal, regálele un día a Venezuela, porque todo esto constituye parte de esa, de ese esfuerzo de protesta, de músculo que va a servir precisamente para que salgamos de esta crisis que no la originó el venezolano, sino que la originó un gobierno que traicionó la voluntad popular cuando en el 2007 los venezolanos dijeron no queremos socialismo y se fueron por la vía trampeada de la ley en la Asamblea Nacional con la Asamblea Roja Rojita para entonces montar desde ese tiempo todos los instrumentos legales para montar el comunismo en Venezuela de forma ilegal. Entonces, hoy tenemos todos que regalarle al país, tenemos que regalarle a Venezuela un día de protesta más, un día de protesta más. Hemos perdido más y vamos a perder más si este gobierno no cambia. Si este gobierno no cambia, si este gobierno no abandona, si en Venezuela no se abandonan los modelos comunistas de producción, vamos a vivir en la miseria como lo viven los cubanos. Por eso es que usted ve que Maduro siempre se le presenta algo y se va para Cuba. ¿Se va a qué? Pues bueno, porque ellos tienen de paradigma de vida político Cuba, pero les gusta vivir en el imperio. Hagan un esfuerzo hoy y el esfuerzo de la lucha es hasta que esto se pueda resolver. Bueno, llegamos a la parte final del programa. Espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígame por favor en Twitter, @Carlos Casanova, en Facebook Carlos Casanova. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Que la preciosa sangre de Cristo nos cubra con su manto. Dios los bendiga, regáleme su bendición, los quiero mucho. Nos encontramos mañana en el deseo inmenso de que esta jornada sea una jornada exitosa, pacífica, democrática y constitucional. Gracias.